Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista. El día de hoy tengo otra entrevista exclusiva con una practicante de magia, cuyos conocimientos son muy interesantes para cada uno de nosotros, para los miembros del canal, para los suscriptores de este canal y sobre todo para mí, porque hoy vamos a hablar de una entidad que a todos nosotros en este canal nos encanta, nos fascina y nos llama la atención. El día de hoy está con nosotros esta especialista. Ella es Moira. ¿Cómo estás, Moira? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Excelente y lista para platicar de este hermoso tema de Lilith. Bueno, pues ya lo ha dicho Moira, vamos a hablar de Lilith. Así es. Resulta, pues que Lilith, ya sabe, ¿no? Es una entidad cuya historia básicamente comienza con la creación de Adán y Lilith. Esto no es meramente bíblico. Para poder conocer un poco la historia de Lilith hay que leer a lo mejor un poco de textos judíos, por ejemplo, para poder darnos cuenta de que en la Biblia no lo dice todo, no tiene toda la historia completa. Ya sabemos que faltan libros, etcétera, etcétera. Y bueno, es en el judaísmo en el que, en el lugar en donde nos damos cuenta de que la primer mujer de Adán no fue Eva, fue Lilith. Y luego, bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Empieza a desarrollarse por ahí una trama en la que hay acuerdos y desacuerdos y de pronto se dice que fue expulsada del paraíso. Otros dicen que no, que ella se fue por su propia cuenta. Pero, ¿qué pasó después? ¿Realmente sucedieron así las cosas? ¿O qué puedes decirnos al respecto del origen de Lilith, Moira? Bueno, antes que nada, la historia tradicional o la historia que nosotros conocemos efectivamente va basada bajo el judaísmo, pero esta es precisamente tomada del Génesis 1. Y debemos de tomar en cuenta también que el Génesis está dividido en 1 y 2. El Génesis 1 es totalmente basada en la parte judío-cristiana, la parte del judaísmo, pero el Génesis 2 es basada en la parte sumeria. Precisamente toman un pasaje del Génesis donde se dice, el Elohim creó varón y hembra los creó en el 1:27. Y precisamente aquí jamás se menciona el nombre de Lilith. No es mencionado, pero sí es parte básica o primordial para entender que existió una energía femenina antes de Eva. Entonces, pues precisamente de aquí sale el Talmud, y el Talmud toma esta historia y dice, sí, efectivamente, hay una mujer llamada Lilith, que precisamente es la consorte de Adán. De ahí surge precisamente esta historia en donde se menciona de que Lilith fue expulsada, pero algunos dicen, bueno, fue exiliada. Hay que tomar en cuenta algo muy importante y que es bajo mi perspectiva y punto de vista. Muchos de los libros primigenios, pues realmente son basados al nivel de entendimiento de época. Por lo tanto, muchas de las citas, muchas de las palabras y muchas de las formas textuales y gramaticales no son igual a nuestra época. Y entonces nosotros lo entenderemos bajo nuestra perspectiva. Y bueno, basado en eso tomamos la historia efectivamente donde existe una primera energía femenina, una primera energía masculina que viene representando la dualidad, viene representando esa unión necesaria o ese equilibrio. Si nos basamos y repetimos la historia de Adán y de Lilith, pues vemos la historia del Talmud donde dice, no, Lilith no estaba conforme, Lilith no estaba feliz dentro de ese Edén. Y a ese Edén lo vamos a transformar bajo mi práctica como si fuese la zona de confort. La vamos a llamar como ese lugar donde nosotros estamos cómodos. Lilith totalmente al momento de estar Adán dice, bueno, es que yo no estoy de acuerdo inclusive en que tú tengas fuerza. Empiezan esos cuestionamientos de por qué tú eres más, por qué yo no soy igual que tú. Empieza, en pocas palabras, la lucha de la razón con la emoción.
si lo tomamos desde una perspectiva más modernista. Efectivamente, Lilith sale de ese Edén, sale de esa zona de confort y se exilia totalmente a las cuevas del Mar Rojo o del Mar Muerto. Hay un punto que me encanta sobre esta historia y es precisamente que en esta parte del Mar Muerto hay una característica: no hay vida. El nivel de salinidad que tiene el mar es tan alto que no permite vida, lo que quiere decir que Lilith se encuentra consigo misma. Lilith se encuentra en su propio infierno, se exilia, se enfrenta a sí misma y experimenta todas aquellas emociones o todas aquellas características que el ser humano en algún momento experimentó. Hay algo bien hermoso y bien maravilloso con Lilith, que como primera energía, que yo la sitúo, primera energía femenina, es decir, primera energía emocional, no tiene una historia antecesora. Por lo tanto, experimenta. ¿Qué experimenta? Lo que hoy conocemos como la ira, la gula, la avaricia, la envidia, vamos a decir los 7 pecados capitales. Ella experimenta todas las emociones a través del infierno. ¿Y qué hace? Gesta y da vida a algo. Ahora, dentro de esos pasajes se dice, bueno, Dios manda 3 ángeles y esos 3 ángeles los manda para convencer a Lilith de que regrese a ese Edén. Por lo que Lilith dice, yo no regreso. Inclusive, ella, vamos a decir, ella dice, yo no regreso porque yo no estoy, no soy feliz ahí, yo no estoy conforme con lo que estoy viviendo. Y Dios dice, bueno, entonces pues en castigo vas a estar sola y no va a haber vida aquí, no vas a tener a nadie. Aquí pasa algo bien padre, que desde esta perspectiva creo que se toma mucho en cuenta a Lilith como madre gestadora de demonios, porque se dice que ella gesta ejércitos de demonios. Pero yo te voy a decir algo, ¿cuántos demonios existen? Muchos, precisamente basados de estos reyes, basados de estos de estas emociones, ¿cómo te lo explico? De estas emociones primordiales que tienen como hijitos, de estas emociones que tienen, es como la gula, ¿no? Tiene hijitos, la avaricia tiene hijitos. Son esos ejércitos, son esos hijos, son esos demonios que ahora Lilith comanda y que de hecho toma el satanismo como decir, bueno, entonces Lilith es la madre de los demonios. Hasta donde se entiende la parte de la historia judaica que se conoce. ¿Sabes qué pasa? Que también en esta historia judaica se romantizan muchas cosas. Y que es la historia que hoy en día tenemos, la parte romantizada, la parte donde Lilith no se deja, la parte donde Lilith dice, yo no quiero ser sumisa, yo no quiero ser sometida. Pero a mí me encanta meter esta parte donde yo digo, espérame, tiene un trasfondo filosófico, tiene un trasfondo realmente más profundo. Por eso es tema de debate en muchas vertientes, tema de debate en muchas ramas y tema inclusive de seguir rascando y seguir entendiendo. Por ejemplo, una perspectiva moderna toma a Adán como el ADN. Y de ahí surge ese nombre. Pero otros dicen, bueno, Adán como figura masculina es la razón y Lilith es la emoción. Y es la razón primigenia. Y la razón trata de entender. Claro, todo esto es muy importante asimilarlo de la manera en que, desde el punto de vista que tú mencionaste al principio, tenemos que ser conscientes de que probablemente cuando nosotros abordemos ciertos textos y comencemos a estudiar cosas, por ejemplo, como Lilith, tenemos que tener en cuenta que nuestra perspectiva pudiera estar sesgada porque es una perspectiva moderna. Así es. Y tenemos que abordarlo desde una perspectiva. A lo mejor no vamos a poder al 100% porque no estuvimos ahí, no vivimos ahí, no conocemos al 100% cómo era la forma de pensar en aquellos tiempos, o incluso, no sé si llamarle en aquellos tiempos porque no había vida, como dices tú. Entonces,
hay que tratar de entenderlo desde diferentes perspectivas, como que abrirse demasiado, abrirse completamente mentalmente y espiritualmente para tratar de comprender todo eso que nos relatan en los textos, tratar de entender cómo es que un demonio puede ser una emoción o una acción o un sentimiento, y cómo es que puede tener esos hijos, como dices tú. Entonces hay que entender que, por ejemplo, muchas de las veces se dice que tenemos el demonio de la gula, pero luego tienes que el demonio de la gula está conectado con el demonio también de la pereza, o está conectado con el demonio de la postergación, o el demonio de qué sé yo, ¿no? O sea, son como ramificaciones, como esos hijitos que le van saliendo. Así entonces, es muchas de las veces, es por eso que se dice mis demonios, tengo mis propios demonios. Bueno, se trata de desvirtudes que tenemos, y a veces pueden ser virtudes dependiendo del enfoque, pero hay que entender las cosas que no siempre van a ser literales. O sea, muchas de las veces se trata de algo espiritual. Cuando se habla, por ejemplo, de lo expulsaron del paraíso, a lo mejor no es una expulsión como tú dices, sino una reclusión, o a lo mejor correcto, un apartamiento, o a lo mejor un retiro espiritual, qué sé yo. Podemos verlo desde muchas perspectivas, pero debemos... o una toma de conciencia. Exacto. De pronto a lo mejor Lilith, de cierta forma, o sea, en ese mundo, en esa espiritualidad, decide no seguir contaminándose más con todas estas ideas que no le parecían, y de pronto a lo mejor pues se ensimismó de cierta forma, pero no es un ensimismamiento maligno o negativo, sino un ensimismamiento del tipo, por ejemplo, conócete a ti mismo, ¿vale? Correcto. Es como si yo te preguntara, ¿la avaricia es buena o es mala? Va desde el punto de vista, como te digo, Correcto. a veces puede haber, por ejemplo, es bueno tener avaricia en cierta medida, porque eso en cierta forma asegura, digamos, tu persistencia, tu lucha, tus ganas de seguir adelante, tus ganas de conseguir algo. Hasta ese punto es bueno. Tú sabes que todo se convierte en malo, incluso el amor desmedido puede llegar a ser malo cuando caemos en los excesos. Entonces va dependiendo. Y aquí te voy a comentar algo. ¿Qué es bueno y qué es malo? Bueno para quién y malo para quién. Y aquí se rompe todo. Sí. Porque Lilith representa precisamente esa lucha entre decir qué es bueno y qué es malo. Entendamos que también ahora sí que antes de Lilith no existía nada. La emoción no tenía un recuerdo, no tenía nada. Y entonces ella empieza a descubrir todo. Que hoy en día ya tenga un sistema moral es algo diferente. Pero a lo mejor para una persona le sirve la avaricia. A otra persona, claro que le sirve la pereza, pero a otras no le sirve. Creo que cada ser humano viene a experimentar la medida justa y lo necesario para su nivel evolutivo. Obviamente tú y yo comprendemos que estamos en este mundo no de Oki, sino que hemos venido a experimentar y a aprender de este mundo, y que esta vida es solamente algo pasajero, pero no, cuando llegue nuestra muerte no va a ser el fin de nuestra existencia. Seguiremos existiendo de manera espiritual y a lo mejor y hasta más cosas, no sabemos del todo, pero es muy, muy, muy atractivo que te tengamos aquí en el canal, que nos puedas compartir todo esto sobre Lilith. Y quisiera hacerte otra pregunta. Claro. Con respecto a los términos modernos con los que solemos pues encasillar ciertas situaciones, tanto bíblicas como religiosas o espirituales. ¿Qué opinas de que muchas de las veces se trata a Lilith como una precursora o pionera de lo que hoy algunos conocen como feminismo? Yo creo que a Lilith se le ha tomado como arquetipo de empoderamiento femenino, pero también considero que el empoderamiento femenino quizás no está muy romantizado. Está sumamente romantizado y está enfocado en darle poder a la mujer. Pero yo te diría, ¿a la mujer de qué manera? Creo que el empoderamiento femenino viene siendo la integración de la energía femenina de manera equilibrada
y que de cierta forma puede ayudar a muchas mujeres y puede ayudar inclusive, no nada más a mujeres, también a hombres a equilibrar e integrar esta parte y esta dualidad que es necesaria. Te pondré un ejemplo de lo que es el equilibrio de energía femenina y energía masculina. Me encanta poner este ejemplo. Tú abres un negocio y ese negocio necesita una fuerza para poder hacerlo. Por lo tanto, necesitas una energía masculina. Y muchas personas tienen esa fuerza. Es decir, tienen esta parte de voy a emprender, voy a hacer, esa parte masculina, ese exceso masculino. Pero ¿qué pasa? Inician algo y no germina, porque hay una carencia de energía femenina. La energía femenina viene siendo la parte creativa, la parte precisamente emocional, y entonces ese negocio necesita de creatividad, ese negocio necesita de ideas, necesita de emoción. Te doy la contraparte. Hay personas que son muy creativas, tienen demasiadas ideas, pero carecen de una energía masculina. Por lo tanto, nunca se atreven a hacer las cosas. Y entonces, en este ejemplo de un equilibrio, yo necesitaría equilibrar esa energía de fuerza y de avance y esa energía de creatividad para que yo pueda tener un éxito en un negocio próspero, por ejemplo. ¿Qué pasa con esta energía y esta parte del empoderamiento femenino? No puedes, a mi perspectiva y punto de vista, dar un empoderamiento femenino a una persona con un excedente de energía femenina. ¿Por qué? Porque la desbalancearías, la dejarías, o a esta persona la enfocarías totalmente a las emociones y carecería de razón. Este arquetipo de empoderamiento femenino sirve mucho para la carencia de energía masculina. Sirve mucho para poder reconocer en mí que también soy energía femenina. ¿Por qué se ocupa y por qué está en auge últimamente o modernamente? Porque la mujer a través de la historia ha sido sometida. Porque la mujer a través de la historia ha sido una figura en donde no se le da quizás el lugar de igualdad a una figura masculina. Se ha sometido, se ha hecho menos, se le ha limitado. Y entonces surge precisamente este empoderamiento femenino en donde se trata de equilibrar como una igualdad. Pero ¿qué pasa cuando la romantizan? Desequilibran. Claro, y ¿sabes qué? Irónicamente, este es un problema masculino por falta de feminidad. Tal cual así es. O sea, vivimos en un mundo donde la energía masculina está predominando ante la energía femenina. Nos falta un poquito menos de cerebro, de razón, y un poquito más de corazón y emoción para equilibrar esas cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, mira, vámonos a algo bien lógico. Albert Einstein, es que cada vez que él desarrollaba una teoría o le surgía una idea, siempre era bajo la creatividad. O sea, él hacía proyecciones, digamos, mentales, astrales, como lo quieras llamar, en donde hacía una simulación. Él se imaginaba que él iba frente a un espejo rápidamente y luego decía, ¿qué pasa si alcanzo la velocidad de la luz? ¿Podrá llegar mi reflejo al espejo y regresarse o ya no? Cosas de este tipo para las que se necesita imaginación. Entonces, así es. Fíjate, todo lo que logró Albert Einstein teniendo, digamos, eso en equilibrio, razón y emoción. La razón sería la parte masculina y la emoción sería la parte femenina. Que ahorita que estás comentando todo esto, a mí me surge la idea ya para un tema nuevo. Fíjate, qué importante es poder nosotros diferenciar qué cosas de los seres humanos, de las características humanas, son energía femenina y qué cosas son energía masculina. Es importante, ¿sabes? Porque así podríamos nosotros poder reconocer de qué carecemos. No sé si tú podrías darnos algunas ideas de qué tipo de cosas de energía femenina le hace falta mucho a la sociedad. Hay que entender también que, fíjate, la parte emocional
también tiene sus vertientes, y si lo ponemos a la parte judaica y la historia que conocemos, que es lo que más conoce la gente, que es Eva, viene siendo precisamente la parte sumisa. Lilith, la parte de la libertad ante las ataduras. Pero al final del día ambas son necesarias, porque son equilibrio. La emoción es como si habláramos, no sé, me imagino, el miedo, algo que afecta a la sociedad, una emoción que existe, pero ese miedo tiene esas disyuntivas o tiene estas partes donde el miedo también es un sistema de defensa y el miedo también es necesario, pero también un miedo en exceso hace que no logremos cosas. Entonces, a nivel social existen estos extremos, existen estas carencias emocionales, en donde precisamente se extremizan desde una sumisión, una carencia, una falta de, hasta un exceso que me lastima. Y entonces yo veo esta falta de feminidad a nivel social, en que las personas, y lo seguimos pasando, y no nada más en esta época, o sea, lo hemos tenido desde épocas, el no entender un sistema de qué es bueno, qué es malo, qué siento, qué sí, qué no. O cuándo, en vez de qué. Exacto, tal cual. Hay muchas heridas femeninas, hay mucha carencia femenina. ¿Por qué? Porque hay mucha carencia emocional. Todo el tiempo la sociedad está en lucha de entender sus emociones, porque las emociones son aquellas que nos hacen tomar decisiones y son las que influyen en nuestro sistema de vida. Las emociones nos llevan a tener un buen trabajo, nos llevan a perder un buen trabajo. Las emociones son aquellas que nos llevan a tener la pareja que tenemos, nos llevan a tener a una pareja tóxica, nos llevan a tener a una pareja quizás socialmente buena, pero en la cual nosotros no somos felices y entonces nos creamos un caos. Es verdad todo esto que estás diciendo. Las emociones son la raíz de muchos problemas, así como de muchas ventajas, éxitos y triunfos. Pero esto que estás comentando, fíjate cuán importante es poder tener un control sobre nuestras emociones. Un dominio sobre las mismas. Porque si habláramos, fíjate, si habláramos de controlar las emociones, sería manipular. Pero ahí sería manipularlas, pero realmente eso me hace feliz. Un dominio. Un dominio personal. Totalmente de acuerdo, sí. No es lo mismo. Por supuesto. No. Oye, qué interesante, la verdad. Hablando de Lilith y hablando de Eva y Adán, a mí me gustaría también que me menciones un poquito, ya entrando en temas más de judaísmo y cábala, esta otra parte, esta otra historia que ya es un poco más desconocida, pero que Así obviamente es. pues aquí estamos nosotros para contarles la historia. Así es. ¿Qué me dices acerca? Porque el primer consorte, ojo, el primer consorte de Lilith fue Adán. Pero por ahí hay un nombre, Samael. ¿Qué me puedes decir? Bueno, Samael hoy en día, Lucifer, ¿no? Que se le conoce como el veneno de Dios. Un ángel caído. En ninguna parte, ningún libro menciona que Samael se peleó con Dios. En ninguna parte se dice que ese ángel llegó por ser desobediente. Si lo transformamos, esta parte de ángel caído o veneno de Dios se transforma en razonamiento, en sabiduría, que es lo que realmente representa Samael. La sabiduría después del infierno. Cuando nosotros pasamos, ya poniéndolo en planos más terrenales, cuando nosotros pasamos infiernos personales, cuando nosotros pasamos sombras, cuando nosotros pasamos situaciones catastróficas, hay un aprendizaje. Nos convertimos en sabios de la emoción, nos convertimos en sabios de la experiencia. Y entonces Samael representará esa dualidad o ese equilibrio o ese merecimiento que necesita Lilith. Ella precisamente pasa esta parte de oscuridad, gesta demonios. Solamente se necesita un equilibrio. Por eso a Adán se le presenta su equilibrio necesario, que es Eva.
Y a Lilith se le presenta su equilibrio necesario, que es Samael, que para mí no es más que Eva es lo opuesto a Lilith, Adán es lo opuesto a Samael. Son dos dualidades, es como si pusiéramos un yin y un yang. Dentro de esa luz se necesita oscuridad y dentro de esa oscuridad se necesita luz. Es un equilibrio. Samael viene a representar esa sabiduría obtenida, que no es lo mismo que la razón. ¿Dirías pues entonces que Samael representa el fruto después de haber superado una adversidad? Sí, pero Samael representaría la experiencia, no la experiencia, sino la conciencia adquirida. El conocimiento adquirido. El conocimiento adquirido, así es. Ok, perfecto. Fíjense, todo esto tiene lugar gracias al estudio cabalístico de las escrituras en general, no solo las cristianas. Así Y bueno, es importante que conozcamos el trasfondo de todo esto, porque hace ratito tú nos decías, ¿qué es bueno y qué es malo? Y Dios es todo eso. A veces Dios es bueno y es malo al mismo tiempo, y es difícil de asimilar este tipo de cosas. Pero lo cierto es que así es. Y como tú dices, normalmente nosotros tenemos esta versión romantizada de la historia de Lilith, Samael, Adán y Eva, y vemos a Adán y Eva como los buenos y a Lilith y a Samael como los malos. Sobre Así todo porque las connotaciones, el veneno de Dios, el renegado de Dios, la traidora de Dios. Entonces como que los vemos, no, pero es que son dos partes totalmente, son dos vertientes. Unas van por un lado, por un sendero, y otras van por otro sendero. Y esto me lleva precisamente a mi siguiente pregunta. Tomen nota, porque esto ya vamos cada vez profundizando un poco más. Así es. ¿Qué me puedes decir tú acerca en el árbol de la vida? Uh-huh. Y si quieres también en el de la muerte? Ok. ¿Qué me puedes decir acerca de los tipos de senderos? Porque se oye mucho que el sendero de la mano derecha, que Jesús, que las cosas bonitas, pero por ejemplo, ¿hay otros senderos? ¿Qué pasa con el sendero del lado izquierdo? ¿Me puedes hablar de ello? Claro, voy a tomar como base precisamente la parte del árbol de la vida y el árbol de la muerte, o la Clifot. El árbol de la vida, dentro de la Cábala, y entendemos que también la Cábala tiene sus ramificaciones, que hoy en día pues realmente no es que quite la parte judaica, sino es que deja por lado la parte judaica. Hoy en día pues vamos a tomar, basado a esto, lo que es la Cábala hermética, que es aquella de estudio de los ocultistas sincréticos de época, que es un Eliphas Levi, estamos hablando de una Madame Blavatsky, estamos hablando de un Aleister Crowley, en donde precisamente toman este nivel de entendimiento. La Cábala tradicional maneja ese árbol de la vida, que viene del Bajir, es decir, la primera aparición que tiene esas 10 esferas que se le llaman emanaciones, que tratan de entender o tratan de explicar el porqué de la existencia del hombre. Y es ahí donde entendemos que existe un Keter, un Chokman, un Binah, que van representando, por ejemplo, la parte espiritual, se van a la parte álmica, y de ahí se van a los planos terrenos hasta llegar precisamente a Malkut, que es la presencia, que es la base. Y lo vamos a tomar como si fuese un sendero derecho, que se basa en la parte divina, en la parte de la emanación. ¿Qué pasa con el sendero izquierdo? Bueno, ya no viene de forma descendente, viene de forma ascendente, es decir, empieza desde la parte terrena. Y el objetivo principal o las bases del sendero izquierdo es tratarse de reconocer como persona terrena, como ser físico, hacia su trabajo con las herramientas que ya se tienen para poder alcanzar esos niveles divinos y reconocerse como propio Dios. Y entonces esa sería la disyuntiva, porque la Clifot, que significa cáscara, viene siendo la cáscara que atrapa la emanación. Por lo tanto, el sendero derecho viene representando las partes divinas, el entendimiento de esa energía que desciende, y el sendero izquierdo
Por el contrario, viene diciendo, bueno, yo quiero entender la cáscara para poder encontrar mi parte divina y entiendo que yo soy Dios. Totalmente de acuerdo, y me gustó mucho la forma en que lo haces y la analogía. ¿Qué parte de Lilith representa el sendero izquierdo? Porque en estas esferas sabemos que hay contrapartes. Uh-huh. Entonces, ¿me puedes explicar cuál es el significado espiritual de Lilith y su contraparte? Claro, si nos vamos a la Sefirot, tendríamos que entender a Lilith totalmente la esfera de Malkut, el ego. Y entonces para los cabalistas Lilith es ego. Viene siendo esta representación totalmente de la presencia de Dios en el mundo físico. Entonces que constituye totalmente el descenso de Keter. Pero ¿qué pasa con la parte clifótica? La parte clifótica, hay una disyuntiva ahí. De repente vas a encontrar algunos diagramas o algunos árboles de sombras donde a Lilith se le toma como la esfera contraria a Malkut, pero hay otros que toman a Lilith como la contraria de Yesod. Yesod encontramos dentro de la Cábala que es el deseo, y viene el deseo sexual, viene siendo es aquel que está ligado a los instintos, está ligado a la luna, está ligado a la parte sexual. Y entonces en esta parte del árbol de las sombras, el árbol de las Clifot, en las esferas de las Clifot, muchos dicen que se empieza con Lilith porque es la presencia física y es el ego mismo. Pero hay otros que la relacionan y dicen, no, es que el opuesto es Yesod, que algunos lo llaman como Gamaliel dentro de lo que es las esferas clifóticas. Es decir, es el deseo sexual. Bajo mi perspectiva, creo que son ambas, porque Lilith efectivamente es el ego. Pero yo te preguntaría, ¿qué es el ego? ¿El ego es bueno o es malo? Además, es comprensible, sí. Es comprensible que no lo comprendamos del todo, porque precisamente para eso estamos aquí en este plano material, para empezar a comprender estas cosas. Y claro que el ego te va a llevar a los deseos. Y dentro del deseo nos vamos a cuestionar, ¿qué deseas? Y aquí es donde empieza como que esta parte de discrepancia, porque las personas dicen, yo deseo esto, yo deseo aquello, ¿y realmente lo deseas? ¿O es un deseo de un inconsciente social? ¿O es un deseo realmente de tu inconsciente personal? Claro, es un poco lo que me pasó hace rato cuando yo te dije tratar de controlar nuestras emociones en vez de dominarlas. Totalmente. Y decimos el deseo. Híjole, la palabra deseo es muy grande. Porque, seamos honestos, realmente nosotros somos caparazones de integraciones sociales, porque nos manejamos y nos movemos a lo que nos dicen los demás, a veces no de forma consciente, muchas veces de forma inconsciente. Inclusive aquí es un tema muy profundo que maneja Jung, el inconsciente social y el inconsciente personal. Y entonces tú pasas a ser una obra social perdida en tu inconsciente personal. Porque mucho de lo que actuamos es porque así la sociedad quiere que sea. Porque yo necesito crecer y entrar a la primaria a los 6 años. Yo necesito crecer y estudiar. Estudiar algo para que me genere ingresos dentro de este plano material. Necesito casarme. Necesito tener hijos. Le digo la vida pollo. Nacer, crecer, reproducir y morirme. Vas a hacer la granja. Imagínate qué habrían pensado de niña en la escuela cuando si les hubieras dicho, yo de grande quiero ser practicante de magia. Reprobablemente para la sociedad, porque ya tenemos estereotipos, ya tenemos esferas puestas, y Lilith precisamente rompe todos estos esquemas, y Lilith te dice, ¿qué deseas? Y ahí mismo el ser humano se acuchilla. Porque dice, ¿qué deseo? Yo deseo tener una pareja, y la tienes y te das cuenta que no es lo que quieres. Y cuando ya tienes la pareja dices, bueno, es que ahora yo deseo dinero. ¿Tienes el dinero? No me llena. Y no me llena. Vacíos, vacíos, vacíos. Lilith precisamente se encarga de entender ese vacío y decir, bueno, espérame, ¿qué es lo que realmente deseo?
qué es lo que realmente quiero. Pero para entender eso, ¿quién soy yo? ¿Qué consejo tú le podrías dar a nuestra audiencia, sobre todo a esta audiencia que se siente un poco como en ese limbo, como en esa especie de indecisiones, de no saber qué es lo que me espera, de no saber qué es lo que quiero? ¿Qué consejos podrías darle tú a la audiencia para poder encontrar lo que realmente quiero? Totalmente. Creo que una de las prácticas maravillosas que manejamos con Lili es el trabajo de sombra. Enfréntate con tu ego, enfréntate con tu contraparte. ¿Qué es aquello que no me gusta de mí? No le eches la culpa a nadie, no le eches la culpa a la sociedad ni a Diosito. ¿Qué soy yo? ¿Por qué soy así? Empieza a cuestionarte desde tu verdadero ser. Empieza a enfrentarte contigo mismo, porque al momento de enfrentarte contigo mismo vas a romperte a nivel social, te vas a romper inclusive a nivel personal. Y entonces voy a encontrar mi sentido de ser, mi emanación. Pero, ¿qué pasa? Cuando encuentro mi sentido de ser, cuando encuentro mi emanación, también me doy cuenta que no soy algo que sea agradable quizás. Es bien difícil porque entonces yo te diría, por ejemplo, Moira es una mujer muy amorosa. ¿Para quién? ¿A nivel social o a nivel personal? Pero también tengo que reconocer que a lo mejor Moira es una mujer que tiende a ser egoísta, mi sombra. ¿Pero por qué soy así? Y entonces empiezo a encontrar mi verdadero ser. ¿Qué les sugiero a las personas? Empieza a buscar dentro de ti, deja de buscar afuera, busca dentro. Empieza a encontrarte, porque muchas veces, seamos honestos, es como cuando decimos, no, a mí no me gustaría, yo repruebo totalmente que las personas se pinten y se tiñan el pelo de rojo, por ejemplo. Y yo me doy cuenta que es algo que me encanta, pero que reprimo, porque a mi círculo no le gusta, porque a mi familia no me gusta, o porque así me enseñaron. Y ahí empiezan precisamente a romper filias. Y esas filias donde yo empiezo a decir, bueno, entonces yo también tendré que entender que sí me gusta esto, pero ¿por qué me gusta? Tendrás que romperte, desfragmentarte, que es lo mismo que pasó con Lilith cuando se exilia, cuando se va a las cavernas del Mar Rojo, se va a encontrar con todo, con lo que es ella. Y entonces, ¿quieres entender a Lilith? Entiéndete, reconócete y entiende que eres dual y que no está mal. O sea, es como si yo te dijera, a mí me encanta rascarme aquí y sacarme sangre. Y a lo mejor tú me dices, oye, eso es horrible, pero yo estoy reprimiendo el decirte que me gusta, cuando por dentro quizás me encanta. Te vas a desmoronar, pero me doy cuenta que me rasco porque hay algo ahí. Y me doy cuenta que a lo mejor esto proviene de un inconsciente. Y ese inconsciente lo hago porque a lo mejor había una herida, a lo mejor había algo que me incitaba a hacerlo y yo no lo comprendía. ¿Cuál es la única forma de entenderlo? Busca por dentro. Ábrete. Perfecto. Cambiando un poco este tema, que por cierto ha sido bastante interesante. Tú también eres una practicante de magia. Y en este tema del día de hoy, que es Lilith, quisiera que me dijeras qué sabes acerca de las invocaciones o evocaciones a Lilith. Ok, bueno, volviendo a la parte tradicional y volviendo a la parte de imposición, no quiere decir que esté mal el imitar. ¿Qué es lo que estaría mal? Estaría mal creerlo como certero. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las invocaciones y la mayor parte del trabajo ritualístico o mágico viene a través de autores como es un Crowley, modernamente como un Asenet Mason, como un Damon Barzai. Pero son sus perspectivas y son sus formas de entendimiento de Lilith. Y entonces,
las personas o los practicantes de magia las toman porque estos magos, estos brujos, magos, hechiceros, las toman como certeras. Pero para mí, creo que la mejor forma de invocación y evocación es la que tú descubres, porque tú vas a saber el enfoque mágico que le vas a dar, bajo tu nivel de entendimiento, porque ese mago, ese brujo, lo hizo bajo su nivel de entendimiento, sus sellos los hizo bajo su nivel de entendimiento, bajo las máscaras de Lilith que ellos encontraron. Y entonces el trabajo ritualístico que yo sugeriría es aquel que sí necesita y amerita estudio, que sí necesito ver otros puntos de vista, pero es aquel que yo trabajo en mí, es aquel que yo genero bajo lo que necesito, que no descarto que sean buenos y maravillosos, porque claro que tomo algunas invocaciones y evocaciones de algunos autores, pero eso es bajo ellos, bajo a lo que ellos les sirve. A lo mejor para ellos Lilith, sí entendemos que representa la herida, representa la emoción desmedida, representa la madre gestadora de demonios, etcétera, etcétera. Pero es bajo su nivel de entendimiento, bajo su práctica. Entonces, si yo llego como aprendiz e imito una invocación y no la comprendo, entendiendo que Lilith trabaja totalmente un campo emocional, yo te diría, ¿qué estoy atrayendo? ¿Qué estoy jalando? Muchas veces mi propio caos. Moira, ¿de qué formas podemos comenzar a entender o a trabajar con nuestra Lilith? La única forma que creo que puedes trabajar con nuestra Lilith, primero estudiando y tratando de entender las distintas ramificaciones, porque para los hebreos tiene una máscara, para los judíos tiene otra máscara, para los paganos tiene otra máscara, en la parte astrológica tiene otra máscara, una parte modernista la pone y la sitúa en un papel de diosa, otra máscara. Y entonces, para encontrar a tu Lilith, tendrás que espejearte en todas, no como personaje, sino como si fueses tú. Espejéate, sitúate como la parte hebreica. Por ejemplo, la parte hebreica dice, bueno, Lilith es el deseo. Te vas a la parte de Kabbalah, Lilith es ego. Te vas a la parte judaica, Lilith es el espíritu libre, es la desobediencia, es un demonio. Y entonces yo me espejeo, por ejemplo, con estas tres y digo, sí, efectivamente, yo soy deseo. Me voy a la parte cabalística, sí, yo soy ego. Me voy a la parte judaica, sí, yo soy demonios. Me tendré que espejear y tendré que reconocer en mí qué es lo que está pasando conmigo, empezando desde mi caos personal, entender el por qué. Muchas veces, cuando profundizamos el trabajo de Lilith, es bien bonito, bien caótico y bien maravilloso cuando entendemos que todo tiene una causalidad. Es como cuando las personas, incluso yo misma lo decía hace unos años, ¿por qué me tocó pasar esto? Ah, bueno, si yo no hubiera pasado por eso, yo no estaría aquí. Y la forma de encontrar a tu Lilith es precisamente entrando, por eso se le da uno de tantos nombres, la matriz negra. Tendrás que entrar en tu propia matriz, tendrás que verte y entenderte. Y te lo puedo garantizar que te va a llevar toda la vida entenderte, porque somos seres cambiantes. Claro, muchas personas que han estado viendo este video seguramente han entendido ya un poco más la naturaleza espiritual o el significado espiritual de lo que es Lilith. Probablemente tenías otra noción, otra perspectiva de Lilith, y a lo mejor ya te cambiamos un poco la perspectiva y te ayudamos a entenderlo un poco más, y ya no eres la misma persona que eres antes de ver este video.
Entonces, es importante, fíjate, trabajar de esta manera. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La introspección y el sinceramiento con uno mismo. No nos va a gustar. No, claro que no. Hay que ser valiente incluso para hacerlo. Hay que vencer ese miedo, hay que ser valientes, hay que ser humildes, hay que ser estas personas aventureras, pero no hacia el mundo exterior, sino hacia el mundo interior. Tratar de escarbar entre nosotros y lograr llegar a esa esencia, a esa chispa divina que somos y que, como dices tú, nos vuelve o nos volverá en cierto punto como dioses. Entonces, ha sido muy, muy entretenida tu charla. Te agradezco mucho, Moira. La verdad es de que no esperaba menos. Realmente esperaba poder obtener conocimientos, información y perspectivas de ti de la manera en que lo hemos hecho. No sé si tengas alguna cosa que quieras compartir con la gente, con la audiencia, algún mensaje que dar. Sí, fíjate que un punto importante también en el camino de Lilith que se van a encontrar es que dentro del sendero izquierdo, sobre todo porque está situada en el sendero izquierdo, es que hay muchas ramificaciones. No te trates de confundir o no te trates de crear caos y decir quiero adquirir todo el conocimiento del mundo. No, vete a tu tiempo, vete a tu espacio, porque muchas veces quieren encontrar a Lilith en el satanismo. Y el satanismo tiene también ramificaciones y también tiene su parte tradicional, también tiene su parte hermética, también tiene su parte, por ejemplo, el satanismo lavellano, también tiene su satanismo luciferiano, etcétera, etcétera. También encontramos el sendero draconiano. ¿Y qué crees? Lilith aparece casi en todas. Y entonces ahí es donde la gente entra en caos y dice, ¿entonces qué es Lilith? Y entonces ¿a quién le hago caso? Y esto, y aquello, y aquello. Yo te sugiero que antes de meter a Lilith dentro de esos caminos, primero entendamos el camino. ¿Y cuál es el objetivo del camino? Una de las características que me encanta trabajar con Lilith es no limitarse, no te limites. Porque algunas personas me dicen, Moira, entonces eres satanista. No. Si yo me pusiera un nombre sería limitarme. Si yo digo que soy algo, me limito. Y entonces no entendería para nada lo que es Lilith. Porque Lilith rompe. Lilith está. Y debo de comprender que Lilith es parte y es esencia nata mía. Y entonces te sugiero que si tú estás tratando de buscar cómo practicar, cómo venerar, ¿qué es lo que debo de hacer? Deberás de comprenderte y tu mismo ser te dirá cómo lo debes de hacer. Porque si tú imitas, te limitas y pierdes la esencia nata de Lilith. Pues ahí lo tienen, amigos. Algo para que piensen, para reflexionar sobre todo. Y me parece muy importante la parte esta en la que dice que cada uno de los exponentes más famosos, llámese Anton LaVey, llámese Rey Salomón, llámese Aleister Crowley, como sea, son simplemente exponentes. Así es. Y tienen sus razones, pero son razones que ellos encontraron. Y no por ello quiere decir que ellos tengan la razón definitiva. Probablemente, si tú haces una introspección y comienzas a estudiar constantemente estos temas y tratas de asimilarlos, seguir un poco los consejos de Moira, quién sabe, a lo mejor en un futuro te conviertes en el próximo Hermes Trismegisto, no sabemos, pero hay que intentarlo, hay que intentar adquirir esos conocimientos, saber qué hacer con esos conocimientos, irnos poco a poco, no hay prisa, estamos en esta vida y tenemos ciertas limitaciones, así es que aprovéchalos de la mejor manera. No quieras comerte toda la información, no vas a acabártela.
Entonces, Jamás. agarra la información que tengas a la mano y comienza a estudiar y verás que pronto se te van a abrir esas ramificaciones y vas a entender cada vez con mayor discernimiento cuál ramificación vas a tomar, ¿vale? Y Te es válido agradezco. que experimenten, perdón, es válido que experimenten, es válido que digan, yo quiero probar esto. Es como el ejemplo de la mesa, ¿no? Tengo un manjar, yo no puedo decir que eso no me gusta si yo no lo he probado. Pruébelo, experiméntelo, porque la única forma de saber es experimentando. Si no lo experimentas, jamás lo vas a comprender. Y entonces lo probaré, lo llevaré a cabo y aprenderé lo mejor de él. Y entonces voy a la segunda, a la tercera, a la cuarta vertiente y empezaré a formar mi criterio propio, que es parte de la enseñanza de la parte clifótica. Me convertiré en mi propio Dios a través de la experiencia, a través de probar, a través de agarrar las herramientas necesarias. Y entonces bajo mi criterio, bajo mi nivel de entendimiento, avanzaré al segundo nivel. No se limitan, pero siempre con un nivel de conciencia. ¿A qué me refiero con un nivel de conciencia? Experiméntalo en ti, ve si funciona y da el segundo paso. Y si no funciona, aprende de ello, para ti. Muchas gracias, Moira, por todos estos Gracias a ti. conocimientos, por toda la información, por la claridad con la que los expresas. Si alguno de ustedes tiene alguna duda o algo, vayan, pongan por ahí en YouTube el documentalista Cábala, el documentalista Árbol de la Vida, para que vayan nutriéndose de estos temas y puedan comprender un poquito mejor algunos conceptos que manejamos aquí. Y a través de todo este video han estado saliendo las redes sociales de Moira aquí debajo para que Gracias. vayan, para que la sigan, para que vean su trabajo, qué es lo que hace, a qué se dedica Gracias. y esperemos pronto tenerte de vuelta por aquí porque Muchas creo gracias. que eres una persona que vale mucho la pena entrevistar. Muchas gracias. Te vamos a exprimir. Gracias. Esperemos que pronto surjan por ahí algunos nuevos temas o ideas. Por supuesto, voy a tomar muy en cuenta los comentarios que dejen todos ustedes, Así es. las sugerencias. Si tienen alguna pregunta para hacerle a Moira, pueden dejar la pregunta en los comentarios y ella se puede echar la vuelta de vez en cuando por ahí a checar Claro algo que sí. y seguro les deja alguna respuesta. Muchas gracias, Moira. Gracias a ti. Yo soy el documentalista y esto fue una entrevista exclusiva con Moira y Lilith. Gracias y hasta la próxima.